Bienvenidos a su clase de robótica. Gracias por conectarse. Vamos a recibir esta sesión, ¿verdad? En modalidad virtual y trabajaremos con lo que es Tinkercad. En este caso, iremos aplicando la teoría que hemos estudiado respecto de los circuitos eléctricos, en donde veíamos, por ejemplo, las conexiones de resistencias en serie, resistencias en paralelo. Estudiamos también la ley de Ohm y hemos estudiado también las leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje como de corriente. Vamos a usar Tinkercad para simular esos circuitos que hemos estado estudiando y ver, ¿verdad?, la aplicación ya práctica de los mismos. En la pantalla principal, recuerden, debemos estar ya registrados, tal como lo vimos en un video anterior, en una clase anterior, debe estar ya hecho el registro en la plataforma. Y en nuestro dashboard vamos a dar clic acá sobre el botón Crear. Al dar clic sobre Crear, vamos a seleccionar la opción de circuitos, que es la que nos interesa para poder hacer simulaciones de robots. Una vez lo hagamos, va a comenzar a cargar toda nuestra área de trabajo. El área, digamos, en el cual vamos a insertar nuestros circuitos es este de acá. Luego tenemos un panel acá de herramientas y el panel de lo que vendría siendo los componentes electrónicos. Podemos cambiar acá, por ejemplo, poner todos los componentes y podemos ver resistencias, condensadores, ya sea de los condensadores polarizados, como los que estuvimos viendo en las clases prácticas, diodos, ¿verdad? De diodo común, diodo Zener, inductores, pulsadores, potenciómetros, sensores, diodo LED, ¿verdad? Lo que sería display de 7 segmentos, controles, pantallas LCDs, lo que son fuentes de voltaje. En este caso tenemos baterías, tenemos celdas solares, placas de prueba, microcontroladores, ¿verdad? Las placas Arduino, que es la que vamos a estar utilizando, e instrumentos de medición, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, hay muchos elementos de los cuales Tinkercad nos dispone para hacer una simulación. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a tratar de representar los circuitos que hemos estado trabajando en la clase. En primer lugar, necesitamos tener una fuente de voltaje. En este caso, pues vamos a utilizar de estas baterías de 1.5 voltios. Al dar un clic, la podemos llevar acá a lo que es la área de trabajo y nos aparece ahí. Aparece la configuración, ¿verdad? Es el nombre que se le puede dar. Puedo decir cómo va a ser, digamos, el juego de baterías que voy a utilizar, el tipo de batería, si va a incluir un interruptor. En nuestro caso vamos a trabajar con un circuito de dos baterías. Como son dos baterías de 1.5 voltios conectadas en serie, se suman y eso nos totaliza pues lo que vendría siendo 3 voltios en total. Si quisiésemos aumentar, reducir, pues tenemos esa opción, ¿verdad? Pero considerando que son baterías de 1.5 voltios, podemos variar entre AA y el AAA. Recuerden que eso solo lo que cambia es el tamaño de la batería. Al final de cuentas obtenemos el mismo resultado. Vamos a ponerle un interruptor integrado en este caso, ¿verdad? Que va a simular como cuando se enciende o se apaga algo. Ahora, por razones de gráficas, digamos, respecto de cómo armamos los circuitos, voy a rotar esto de manera que nos quede de esta forma. Ya van a entender por qué. Que quede el positivo, que es este, hacia arriba y el negativo quede hacia abajo. Bueno, vamos a ponerle un nombre a nuestro documento. Aquí vamos a cambiar este nombre y le vamos a poner circuito en serie. Vamos a simular el circuito en serie que estuvimos estudiando en clase. Y claro, las leyes que ese tenía. Vamos a agregar una resistencia por acá. Vean que aparecen con los colores, con el código de resistencia que estuvimos hablando en clase. Vamos a ponerle a esta el nombre de R1, resistencia 1. Vamos a ponerle que es una resistencia de 20 y aquí podemos seleccionar la unidad, en este caso de 20 ohmios. Voy a girarla también, ¿verdad? Para que quede similar a los dibujos que estuvimos haciendo en clase. Entonces quedaría acá. Y nótese que cuando se modifica un valor de la resistencia, inmediatamente se va a cambiar lo que vendría siendo los colores, ¿verdad? El código de colores. Recordando que la última banda es la banda de tolerancia y las otras son las que nos dan el valor.
Aquí voy a poner una resistencia de 30. Cuidadito, tiene que ser ohmios. Recuerden que esas son los, el Sistema Internacional de Medida nos permite obtener estos prefijos, ¿verdad? Entonces, este es kiloohmios, megaohmios, gigaohmios, este es miliohmios, micro, nano y picoohmios. Podemos simular todos esos valores. Entonces, tenemos una resistencia, a esta la vamos a llamarle R2 de 30 ohmios. Vamos a ponerla acá. Y hoy voy a utilizar este icono, ya que es el icono de cables, para simular el lazo. Nosotros podemos ir directo a conectar así, pero digamos que no sería muy estético y entonces vamos a aplicar un poquito de estética. Recuerden que el enfoque STEAM involucra arte y en el arte hay estética. Entonces voy a tirarlo, miren acá, esto, luego vamos a hacer aquí un clic, vamos a ir hacia arriba y la idea es que se forme un lazo similar a lo que estuvimos haciendo en las clases. Se va haciendo clic en cada punto y al final se cierra para hacer la conexión y ya se ve más ordenado. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ir con el cable, ¿verdad? Desde acá, desde este, vamos a hacer un clic aquí y luego vamos a tirar la línea hacia aquí. Ahí estaría ya conectada, digamos, nuestra segunda resistencia. Incluso si nos queda pandita, se puede organizar para que se vea recta. Vamos a ir con una conexión más, vamos a llegar hasta acá, vamos a hacer un clic para que se fije la conexión y luego vamos a ir hacia acá. Y en los dibujos que hicimos en clase se cerraría aquí. Pero en ese caso, pues vamos a cerrarla acá, que es donde se encuentra el terminal negativo. Y ahí estaríamos cerrando, digamos, el circuito. Algunos ajustes, ¿verdad? Nada más para que nos quede más alineado, un poquito más ordenado. Ahí estaríamos. Y ya, pues eso tiene la forma de un lazo, lo que estuvimos viendo en clase. Siguiendo esta trayectoria, saliendo por positivo, pasando por los elementos y retornando por el negativo. Ahí estaría el lazo. Pone que las resistencias, también en los diagramas que hicimos, los representábamos por estos picos, ¿verdad? Nos representaban una resistencia, ya sea que la tengamos así o que la tengamos en esta zona, ¿verdad? Nos representa la resistencia. Ok, bien. Hasta aquí, digamos que tendríamos ya configurado lo que vendría siendo nuestro circuito. Es un circuito en serie y recordaremos un poquito de la teoría que estuvimos viendo. Para circuitos en serie, hablábamos que encontrábamos una resistencia equivalente y decíamos que la resistencia equivalente en un circuito como este sería sumar las resistencias R1 más la resistencia R2. Lo que nos dice que una resistencia equivalente sería en este caso 20 más 30. Estos son o ohmios. Lo que nos daría que la resistencia equivalente en este circuito es igual a 50 ohmios o 50 ohms. Luego, después de esto, decíamos que era importante conocer la corriente que circula en el circuito. Entonces, para encontrar la corriente, aplicábamos lo que era la ley de Ohm. Vamos a aplicar la ley de Ohm, en este caso, en la forma en donde encontramos que la corriente, vamos a llamarle I, es igual al voltaje dividido en este caso entre la resistencia equivalente, que sería igual, ¿verdad? Aquí en este caso el voltaje son 3 voltios, eso es lo que tenemos en la fuente, lo dividiríamos en este caso entre 50 ohms, que si se hace eso en una calculadora, ¿verdad? Ahí recuerden, podemos utilizar la calculadora para esto, para facilitar, nos va a dar 0,06 en este caso. 0,06 y estos son amperios. Esa vendría siendo la corriente, digamos, del circuito. Ahora, lo importante también de esto es saber cuánto era la caída de voltaje de cada componente. En otras palabras, cuánto consume cada resistencia de el voltaje original de la fuente, de los 3 voltios.
Recordarán que decíamos que en este caso, pues entre mayor es la resistencia, mayor voltaje es el que va a consumir. Para poder encontrar ellas, debemos volver a aplicar la ley de Ohm, pero hoy buscando la caída de voltaje. Eso nos decía que el voltaje es igual en este caso a la corriente por la resistencia. Vamos a aplicarla para cada resistencia. Entonces diríamos el voltaje 1, que sería como el voltaje en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente que hemos encontrado por la resistencia 1. Si reemplazamos los valores nos daría 0,06 amperios y eso lo vamos a multiplicar por 20 ohms. Ese sería el voltaje 1 o el voltaje en la resistencia 1. Si hacemos esa multiplicación, ¿verdad? Siempre utilizando ahí calculadora, vamos a encontrarnos con que el voltaje es igual a 1,2 voltios. Eso sería el voltaje 1. ¿Dónde se encuentra el voltaje 1? Acá, en la resistencia 1. Ahora vamos a hacer el voltaje 2. El voltaje 2 de ese circuito sería igual a a la corriente por la resistencia 2. Hemos calculado que es 0,6 amperios y en este caso lo vamos a multiplicar por 30 ohms, sería en este caso. Eh, para lo cual podemos usar la calculadora y encontraremos que el voltaje o la caída de voltaje en esta resistencia es de 1,8 voltios. Bueno, eso es lo que encontraríamos de acuerdo a lo que sería la aplicación de las leyes que tienen que ver con el circuito en serie. Bien, con esto, ahora vamos a hacer la simulación. Ahora, la simulación, si yo la inicio ahorita, se va a encender, pero aquí pues no vemos que ocurre nada, pero sí está circulando corriente, sí está dándose caídas de voltaje. Para poder ver qué es lo que ocurre, necesitamos agregar un elemento más. Y este elemento es un instrumento de medición. Entonces vamos a ir acá a agregar lo que sería un multímetro. El simulador nos da un multímetro que igualmente nosotros lo podemos programar para medir una de las tres variables del circuito, ya sea amperaje, voltaje o resistencia. Es decir, lo que normalmente vemos con la ley de Ohm. Pueden ver que aquí hay dos terminales. Es importante conectar correctamente esas terminales. Para distinguirlo del resto del cableado, vamos a utilizar unos cocodrilos o caimanes, que son comunes, digamos, en la parte de electrónica y en la parte de robótica. Voy a ponerle un color negro para que sea más fácil representarlo. Voy a ir del negativo acá, del multímetro o del tester, como se le suele llamar. Voy a ir ahora a lo que sería el negativo de la fuente, es decir, de las baterías. Ahí estaríamos simulando, digamos, la conexión con el caimán. Y voy a usar otro caimán, ¿verdad? En este caso vamos a usarlo acá del positivo al positivo acá. Bien, y voy a cambiar el color, ¿verdad? Porque normalmente las ondas o los caimanes que traen los multímetros traen estos dos colores para indicar dónde está el terminal positivo y dónde está el terminal negativo. Bien, ahí estaría, digamos, representada la conexión. Pero ¿qué voy a medir ahí? Bueno, midamos primero el voltaje. Vamos a ver cuál es el voltaje que se encuentra ahí. Para ello, hoy sí, le damos en iniciar simulación y vemos que ahí está el voltaje. Nos dice que es de 2,94 voltios. Es decir, sería aproximado a los 3 voltios. Debemos recordar que el simulador nos da la idea de que pues estas baterías, dependiendo del uso, del desgaste, a veces no son tan exactas, entonces pueden darnos un voltaje menor a los 3 voltios. Eso es lo que trata de hacernos ver con ese voltaje. Bueno, pero ahí solo hemos medido el voltaje. ¿Qué tal ahora si cambiamos la variable de circuito? Y le pongo que yo quiero medir el amperaje. Volvemos a iniciar la simulación y ahí obtenemos un valor de amperaje. Bien, entonces, igual si a mí se me ocurriese, voy a medir resistencia, aunque sabemos que ahí pues no hay una resistencia propiamente. Pero si se nos ocurriese, miren, nos da un mensaje de error.
porque ahí no hay resistencia. Las resistencias están en otros puntos. Entonces, ahí es donde yo les decía, hay que tener cuidado y saber qué es lo que estamos midiendo, porque el multímetro no es un instrumento inteligente, es más bien un instrumento que hay que saberlo utilizar. Ahora, vamos a mover acá los puntos. Voy a mover acá esto para lo que es la resistencia 1. Voy a mover este. Nótese que primero el positivo y después el negativo. Eso es importante. Es como estamos midiendo, digamos, en el circuito. Vamos a cambiarlo acá de posición. Tiene que aparecer donde dice terminal, ¿verdad? Porque si no, no se va a fijar. Vale, ahí está. Y ahí tendríamos, digamos, ahora los camioncitos. Lo que vamos a medir es eso. Si dejamos acá en R, vamos a darle iniciar simulación. Ahí tendríamos el error acá es porque se está el circuito encendido, pero si lo apagamos, miren, ahí ya se miden los 20 ohmios. Es decir, una resistencia no se puede medir cuando está conectada a, a corriente, cuando está conectada a fuente, pero sí, miren, si encendemos se cae, pero si no, si está apagado, pues sí se puede medir. Ahora, vamos a dejarlo encendido, pero le vamos a decir ahora que lo que queremos medir, ¿verdad? Acá es ahora voltaje. Y miren, nos da 1,18 voltios. Esa sería la caída de voltaje. Si ustedes la comparan con la que está aquí, miren, es una caída de voltaje, pues aproximadamente es igual, es la misma. La diferencia la tenemos porque no son los 3 voltios exactos que da el juego de baterías o el par de baterías. Nos da un poquito menos, que ya lo explicamos al principio por qué. Y si quisiéramos medir, por ejemplo, el amperaje, ya podemos medirlo y nos da ahí un amperaje. Pero este, cuidadito, no vendría siendo la corriente, digamos, de todo el circuito, solamente la de considerándola en esa resistencia. Así que aquí lo ideal es medir el voltaje, porque es lo que calculamos. Ahora, vamos a pasar los camioncitos, miren, para poderlos mover, ¿verdad? Debemos de tener la simulación, si no, no se pueden cambiar. Nos vamos a pasar ahora a la otra terminal y vamos a pasar ese otro a la otra resistencia. Bien, vamos a volver a arrancar la simulación. ¿Está? Y bueno, como lo teníamos en voltaje, inmediatamente si lo apago, no hay voltaje. Si lo encendemos, hay voltaje. Y nos dice que es 1,76 voltios. Si lo comparamos con lo que calculamos, sería 1,8. Nuevamente, un voltaje aproximado a lo que se encontró a nivel, digamos, de lo que sería el cálculo. Igual si cambiamos aquí, ¿verdad? Podemos cambiar, por ejemplo, lo que sería que nos mida resistencia, pero recuerden que aquí se nos va a generar un error porque debería de estar apagado el circuito para poder medir los 30 ohmios que se encuentran en dicho circuito. Y ahí los tenemos. Bueno, entonces de esta manera estamos comprobando, ¿verdad? De que en un circuito en serie, la teoría, las leyes de resistencias equivalentes, en donde se suman las resistencias, las leyes de Ohm para lo que es encontrar corrientes, resistencias o voltajes resultantes o caídas de voltaje, se aplican en la simulación. Y igual sería, digamos, tener esos componentes, es decir, conectarlos físicamente, conectar las baterías, conectar las terminales, con la diferencia que al hacerlo simulado, pues hay un poco más seguridad porque sabemos que no vamos a quemar nada si lo hemos conectado mal. Claro, en un momento dado vamos a llegar al punto de conectar todo físico, pero mientras llegamos a ese punto, los simuladores nos vienen muy bien para darnos una idea de qué es lo que estamos haciendo al momento de armar un circuito o al momento de estar queriendo ensamblar un proyecto para robótica. Bueno, les agradezco su permanencia en la clase. Les invito a que recreen este ejercicio. Traten de hacerlo en sus casas, en sus computadoras. Utilicen lo que es la plataforma de Tinkercad. Y si quieren armar otro circuito, agregar más resistencias, pueden hacerlo.
La idea acá es ir probando, ¿verdad? O sea, no solo quedarme con un diagrama, sino ver qué pasa si conecto más cosas. Y la ventaja es que no voy a quemar, no voy a arruinar nada, porque todo es simular. Nos quedamos hasta acá, les agradezco su permanencia y será hasta la siguiente clase que veamos otro ejercicio con Tinkercad.